Bienvenidos. Antes de comenzar el evento de hoy, la SCOM tiene un mensaje para ti. Esta unidad académica cuenta con un programa de protección civil. Por tu seguridad y la de todos, te invitamos a colaborar con las siguientes medidas. Identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia de este auditorio. Hay una salida del lado derecho y otra del lado izquierdo. Es importante que mantengas despejados los accesos y rutas de evacuación. En caso de una señal de alarma o sismo, mantén la calma y dirígete a la ruta de evacuación más cercana a ti. No te apresures a salir. Recuerda, siempre es más seguro no correr, no empujar, no gritar. Atiende las indicaciones del personal de protección civil. Ponte a salvo en las zonas de seguridad. Para el SCOM, tu bienestar es lo más importante. Las matemáticas no solo se estudian, se cuestionan, se demuestran y se transforman. En esta sexta edición del Día de las Matemáticas en la Escuela Superior de Cómputo, celebramos el legado de quienes llevaron el conocimiento politécnico más allá de nuestras aulas. El doctor Víctor M. Pérez Abreu, investigador reconocido a nivel internacional, ha contribuido al estudio de procesos de Levy, distribuciones infinitamente divisibles y aplicaciones estadísticas en bioinformática, formando parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y siendo distinguido por la American Statistical Association. El doctor Jaime Cruz San Pedro dedicó su trayectoria al estudio del comportamiento asintótico de ecuaciones como la de Schrödinger, además de impulsar centros de investigación matemática en México. El doctor Ernesto Alacomba Zamora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, aplicó la teoría geométrica de las ecuaciones diferenciales a la mecánica celeste, la termodinámica y los sistemas clásicos. En el campo de la topología algebraica y la geometría, el doctor Ernesto Lupercio Lara ha fortalecido la presencia mexicana en la investigación matemática contemporánea desde el CINVESTAB. Asimismo, el doctor Miguel A. Xicoténcatl ha contribuido al desarrollo y divulgación de la topología algebraica en distintos espacios académicos. El doctor Onésimo Hernández Lerma, investigador emérito, consolidó la Escuela Mexicana de Control Estocástico y fue nombrado Fellow de la American Mathematical Society por sus aportaciones en control óptimo y procesos de Markov. El doctor Gilberto Calvillo Vives aplicó herramientas matemáticas y estadísticas en el ámbito institucional, contribuyendo al fortalecimiento de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El doctor Guillermo Benito Morales Luna ha desarrollado investigación en criptología, lógica matemática y teoría de la complejidad, áreas clave para la seguridad digital y la informática moderna. El doctor Jesús González Espino Barros, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias, ha destacado tanto en investigación como en evaluación científica. El doctor Antonio Rivera Figueroa, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha contribuido significativamente en la enseñanza del cálculo, las ecuaciones diferenciales y la formación académica en el nivel superior. Cada uno de ellos demuestra que las matemáticas no solo explican el mundo, lo modelan, lo predicen y lo transforman. Y desde estas aulas, nuevas historias están por escribirse. Sexta edición del Día de las Matemáticas. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de recibir al maestro en ciencias Luis Enrique Camacho Castillejos. El maestro es estudiante de posgrado en el programa de doctorado en ciencias físico-matemáticos de la Escuela Superior de Física y Matemática del IPN. Realizó su maestría, ambos y en SM. Sus proyectos de investigación se centran en la física teórica,
en particular en los fundamentos físicos y matemáticos de la mecánica cuántica, los fenómenos no locales y las extensiones autoadjuntas. Asimismo, ha participado en congresos nacionales, en concursos y proyectos que le permitan promover la física y las matemáticas en la formación académica de los estudiantes a nivel medio superior y superior. Esta presentación tiene quien presenta la conferencia titulada Operadores y pinceladas, el lenguaje matemático de lo cuántico. Le cedo la palabra al gran maestro Luis Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación a la escuela y organizador. Entonces estamos aquí para celebrar en grande, ¿no? Bueno, un test básicamente de la sexta entrega, ¿no? Realmente en esta escuela de el Día Internacional de las Matemáticas. Entonces, precisamente quisiera presentarles, ¿no? Este trabajo, vamos a decirlo así, de frontera que quiero compartir con ustedes, ¿no? Que precisamente es cómo una teoría, ¿no? Se construye, ¿no? Usualmente tenemos un fenómeno físico, ¿no? Se resuelve y por último se da el sustento de cuáles son las bases matemáticas que construyen dicha teoría, ¿no? Usualmente seguimos unas ciertas reglitas, pero lo que quisiera es ahora enfocarlo con la mecánica cuántica. Pero para que el viaje no sea tan feo, vamos a ir acompañando con lo que en este caso yo les propongo, que es una corriente del arte, que precisamente es el impresionismo. Entonces, para motivar todo esto, quisiera proponerles un problema, ¿no? Creo que todos aquí lo hemos resuelto alguna vez, nos hemos preguntado sobre él, entonces por eso bautizo esto como un problema clásico, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando ustedes, particularmente aquellos que toman en los primeros semestres un curso introductorio de física o directamente se van a la programación, tienen un problema, ¿no? Ese problema lo tienen que llevar a la programación, pero primero tienen que entenderlo, ¿no? Porque si no, no van a saber qué programar. Entonces uno se encuentra varias historias, ¿no? Si es un problema físico, pues primero tengo que entender qué me están pidiendo, ¿no? Después seguiría, bueno, ya que sé que me piden, hay que pedir que ecuaciones, ¿no? O formulazos, como a veces también se le llama, me pueden ayudar a resolverlo, ¿no? Ya que lo resolví, usualmente hay varias fases, ¿no? Nunca uno lo resuelve a la primera, salvo que ya tenga bastante experiencia, e incluso con experiencia, ¿no? Primero, digamos, hacemos una representación gráfica del problema, usualmente hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Proponemos las ecuaciones y resulta ser que en el primer cálculo nos equivocamos, como suele ser común. Lo revisamos, lo volvemos a revisar, no encontramos el error, entonces lo recomendable es volverlo a hacer y nos volvemos a equivocar. Ya resulta ser que después de varios errores, resulta ser que teníamos un error aritmético o en el peor de los casos un error algebraico y por lo tanto el problema no nos daba, ¿no? Entonces ya lo corregimos, resulta ser que después de hacer esta pequeña corrección nos vamos a equivocar y volvemos a identificar otro error. Hasta que al final del día, después de muchos intentos, nos da una solución. Pero resulta ser que esa es la primera parte del problema, ¿no? Era un pequeño inciso y todavía me faltan otros 3 incisos restantes. Entonces uno decide, pues bueno, mejor voy a tomar un descanso o bien, pues voy a hacer otra cosa mientras tanto, ¿no? Nunca se rindan, ¿no? Al tratar de resolver un problema, ya sea computacional o físico en este caso. Entonces, lo que quiero decirles es que básicamente cualquier teoría que ustedes piensen que ya esté hecha o que esté por hacerse, básicamente siempre la vamos a poder partir en 3. Resulta ser que es el formalismo, leyes dinámicas y reglas de correspondencia. Básicamente el formalismo lo que quiere decir es de que nosotros tenemos una serie de definiciones, axiomas y precisamente preposiciones, las cuales tenemos que probar para sustentar nuestra teoría, ya sea que queremos explicar algún fenómeno físico, algún fenómeno computacional o alguna teoría de las matemáticas. Una vez que ya tengo la base, si quisieran una analogía, si ustedes quisieran construir una casa, ¿qué necesitarían primero? Exactamente, el terreno, las medidas, ¿no? Saber qué es un ladrillo, ¿no? Saber cómo se hace la mezcla, ¿no? Entonces, la segunda etapa son las leyes dinámicas. Esto resulta ser que son los modelos matemáticos, las ecuaciones que me permiten predecir o entender un cierto fenómeno. Particularmente en el ejemplo de la casa, podríamos entender, ¿no? Que es precisamente las personas necesarias que ya tienen la experiencia como para poderla construir, desde albañiles, arquitectos o precisamente ingenieros civiles. Y lo último es precisamente reglas de correspondencia.
si yo ya me esforcé tanto en entender un problema y también darle las bases para generalizarlo o mínimo poderlo responder, pues lo útil sería, bueno, esto que estoy midiendo, ¿a qué corresponde? ¿No? ¿Es una casa? ¿Es un edificio? ¿No? ¿Es una unidad habitacional? ¿No? En este caso va a ser una correspondencia con lo que usualmente medimos en el mundo, ¿no? Una medición que corresponde a una velocidad, ¿no? Una magnitud de una fuerza o algo por el estilo. Entonces, cualquier teoría física que ustedes se imaginen, siempre, compañeros, van a poderla separar en estas tres cosas. Sin embargo, como les decía al principio, no siempre iniciamos en este orden, ¿no? Usualmente nosotros, aquí al resolver un problema, usualmente sabemos las fórmulas, ¿no? ¿Qué es cada ente, ni dónde vive, ni cómo actúa? A veces no nos interesa mucho hasta que nos topamos con algún problema, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo es saberlo resolver. Ahora vamos a proceder precisamente en este orden. ¿Qué pasa con uno de los ejemplos más sencillos del mundo? Y este es el de dejar caer un objeto, ¿no? La ley que en este caso gobierna dicho comportamiento sería la segunda ley de Newton, ¿no? Todos hemos visto que un objeto, ¿verdad? Se cae y pega precisamente con el suelo. Entonces, precisamente, la única fuerza que va a sentir un objeto al caer, ¿cuál va a ser, compañeros? La fuerza gravitacional, exactamente, ¿no? Entonces aquí yo tengo la famosa ley de Newton, un caso especial, ¿verdad? Que precisamente esa aceleración tiene que ver con la aceleración gravitacional. En este caso pongo un signo menos porque precisamente va a lo largo del eje Y negativo, ¿no? Pero aparte recordamos que precisamente la aceleración, para aquellos que han llevado cálculo diferencial o cálculo vectorial, precisamente la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para aquellos que han llevado ecuaciones diferenciales, ¿no? Usualmente se dice, lo trabajo como un cociente, lo cual es incorrecto. Usualmente está de fondo lo que es la regla de la cadena, el teorema de la función inversa y además el teorema fundamental del cálculo, que lo que me permite es que estos dos, precisamente, es equivalente a esta forma diferencial. Entonces, lo que yo quiero saber es, bueno, yo quiero obtener la velocidad. Entonces, si tengo una derivada, o en este caso una diferencial, pues lo que voy a hacer es integrarla, ¿no? Primero, pues tengo que identificar quién es la variable de integración. En este caso, para el lado izquierdo es la velocidad, y para el lado derecho, pues es el tiempo, ¿no? Entonces, integro, en este caso, desde una velocidad a un tiempo inicial, ¿verdad?, hasta una velocidad en un tiempo final, y del lado derecho, una integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Como usualmente conocemos el sistema que queremos analizar, usualmente, si yo quiero analizar, por ejemplo, la caída de este objeto, pues voy a iniciar mi cronómetro en el tiempo igual a 0. ¿Por qué ahí? Porque me conviene, porque precisamente inician los cronómetros. ¿Podría ser un tiempo distinto? Sí, claro que sí. No va a haber ningún inconveniente, pero por simplicidad se pone que es en el tiempo igual a 0, ¿no? Claro, aquí me faltó tiempo igual a 0 segundos, ¿no? Porque pues este 0 no es un 0 cualquiera, ¿no? Corresponde a una unidad de tiempo. Entonces, realizamos la integral y resulta ser que yo voy a poder predecir, ¿no?, el objeto principal de esto, la velocidad de mi objeto a cualquier tiempo, pero quiero que ¿de qué depende? El tiempo que ha transcurrido y la velocidad inicial que tenía ese objeto. En este caso, un objeto en caída libre. Entonces, el énfasis es que si yo quiero resolver un problema, usualmente tengo que partir de condiciones iniciales. No puedo yo resolverlo sin saber qué pasó al principio o, en el peor de los casos, al final de este objeto. Ahora, también recordando que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, vuelvo a hacer un tratamiento muy análogo, ¿no? Claro, precisamente los límites de integración van a ser los mismos que yo hice precisamente en la cantidad anterior. Y resulta ser, ¿no?, que vuelvo a obtener precisamente una ecuación del movimiento, lo cual me va a permitir calcular la posición del objeto en cualquier tiempo en función de ¿qué? Vemos que nuevamente es de la gravedad, del tiempo, la posición inicial a la cual se encuentra el objeto y nuevamente el valor inicial de la velocidad de ese objeto. Entonces, precisamente, volver a resolver un problema, si yo quiero resolverlo ahora con su trayectoria, nuevamente vuelve a pasar que yo necesito de cierta condición inicial, de cierta información con la cual yo voy a partir mi problema. Podemos hacer una regla de la cadena o más fácilmente podemos combinar las ecuaciones 2 y 1, ¿verdad? Y me da esta ecuación de los cuadrados. Esas ecuaciones en azul, para aquellos que han o conocen precisamente cómo se resuelve un problema en caída libre o tiro vertical, son las ecuaciones que usualmente utilizamos.
¿no? Claro, aquí vienen precisamente derivadas a partir de la ecuación de movimiento que rige precisamente los cuerpos, que en este caso sería la ley de Newton. Entonces, ya que tengo la teoría necesaria, ahora pues hay que resolver un problema práctico, ¿no? Un problema práctico que precisamente nos dé de qué hablar, ¿no? Que sea controversial. Entonces, un problema muy famoso que siempre les presento a mis alumnos o a cualquier público en general es este, ¿no? Dice, si un objeto viaja a la mitad de su trayectoria total en el último segundo de su caída, desde el reposo, ahí va la información inicial, ¿verdad?, que les estoy dando, determine el tiempo total que dura la caída y la altura total de la cual usted está arrojando ese objeto. Básicamente lo que quiero decir es que yo dejo caer un objeto y lo único que sé es que evidentemente este objeto está cayendo en la Tierra, por lo tanto sé que la aceleración gravitacional es la de 9.81. Y otra cosa que sé es que precisamente como lo dejé caer, precisamente la velocidad inicial es igual a 0. Entonces hay varias formas de poder resolver el problema, ¿no? La forma más fácil sería usar la ecuación de la trayectoria para la trayectoria total y para la segunda mitad, pero voy a hacerlo de la peor forma posible, ¿no? Para que precisamente entendamos que hay varias formas de resolver un mismo problema. Claro, la solución debe ser la misma para todos. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la velocidad en la primera mitad del trayecto. ¿Por qué lo hago así? Porque una versión joven mía, ¿no?, quizás a su misma edad, lo que intentó fue hacerlo de esta forma. Ya después comprendí que había formas más fáciles. Entonces, primero calculo la velocidad que obtiene el objeto precisamente en este punto B, que precisamente sería esta, precisamente usando las ecuaciones de movimiento que anteriormente les dije. Entonces, ahora, precisamente conociendo esta velocidad, me enfoco, ¿no?, en la segunda mitad del trayecto, y esta velocidad para la segunda mitad ahora corresponde a su velocidad inicial. Entonces, ahora usando precisamente una de las ecuaciones de movimiento, llego a una ecuación cuadrática. Claro, después de mucha álgebra, ¿no? Llego a una ecuación cuadrática ¿para quién? Para la altura, ¿no? Como es una ecuación cuadrática, en este caso de segundo orden, ¿cuántas soluciones esperan, compañeros? 2, ¿verdad? Ahora, usualmente es fácil cuando una solución es positiva y la otra es negativa, porque como la altura corresponde a una cantidad positiva, pues la otra la descarto. Resulta ser que aquí tenemos un problema, que ambas soluciones son positivas. Para una ocasión me dice que es 57.18 metros y para otra solución 1.68. Entonces la pregunta es, matemáticamente está bien, son soluciones. ¿Cuál de las dos es la verdadera? ¿No? Sería una pregunta que tendríamos que hacernos. Entonces, uno puede usar criterios de, me parece que si tarda la segunda mitad en un segundo, pues yo pensaría que debe ser una altura grande. Pero pues al final del día, eso es cuestión de fe, no resulta ser muy matemático de nuestra parte. Entonces tendremos que dar un argumento de por qué precisamente una solución es físicamente aceptable y por qué la otra no. Entonces para ello les propongo lo siguiente: vuelvo a utilizar, ¿no?, la ecuación de la trayectoria, pero ahora para toda la trayectoria, precisamente siendo consciente que hay dos posibles soluciones y ver cuál me da información que yo pueda decir, a ver, aquí hay un cierto error que no me cuadra. Entonces lo hacemos. Para la solución positiva, vamos a hacer que el tiempo total es de 3.41 segundos. Y con la solución, negativa no me refiero mucho al signo, en este caso me refiero a que en la solución cuadrática, cuando la resolvieron, pueden hacer muchos métodos, ¿no? El TCP, por la chicharronera, fórmula general, el que ustedes gusten, ¿no? Entonces, cuando me refiero a más y menos, me refiero al signo que se le pone, no porque en sí la solución sea positiva o negativa. Entonces, con la altura de 1.68 metros, me dice que el tiempo es de 0.59. Entonces, ustedes, compañeros, ¿por qué creen que esta solución no es físicamente admisible? ¿Qué les diría su corazón? El tiempo, ¿no? Precisamente como comentan. El tiempo me dice que precisamente es de 0.59, el tiempo total. Pero si resulta ser, ¿no?, que tan solo la mitad de la trayectoria lo hizo en un segundo, ¿cómo es posible que el tiempo total sea más pequeño? Entonces, un argumento donde hemos precisamente enfatizado el hecho que entonces esta solución es físicamente no admisible, ¿no? Por lo tanto, la única solución verdadera que precisamente debe ser esta, ¿no? Entonces, básicamente la moraleja de este problema o de cualquier otro es que un problema depende de las condiciones iniciales que ustedes le coloquen y además cuáles de las soluciones son físicamente admisibles. ¿Puede ser solución matemática? Sí, pero eso que corresponda a algo que vemos en la realidad ya es muy diferente. Entonces, ¿cuál es el panorama general que quiero platicarles? Usualmente, pues si queremos modelar, ¿no?, computacionalmente, por ejemplo, inicialmente, no todos los problemas son, tienen solución analítica. ¿A qué me refiero? Un
Una solución analítica, por ejemplo, es cuando ustedes dan una fórmula y ustedes solamente se encargan de sustituir y de saber la respuesta. No todos los problemas físicos, realmente los que experimentamos el día al día, tienen una solución de esa forma. Usualmente se hace un método numérico y es ahí donde encuentran precisamente los programas computacionales que nos van a ayudar a resolver estos problemas. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Yo tengo un problema clásico, justamente como aventar un objeto, ¿no? Precisamente la trayectoria que va a hacer este objeto va a depender, ¿no?, nuevamente, de qué ecuación me modela, ¿no? Este tipo de comportamientos es nuevamente la ecuación o la segunda ley de Newton, que es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces va a depender, digamos, de con qué velocidad yo lo lanzo y con qué ángulo lo lance. Dependiendo qué ángulo o qué velocidad, pues me va a dar una cierta trayectoria, ¿no? Entonces básicamente los problemas clásicos caen, cualquiera que ustedes imaginen, caen precisamente en esta región. ¿Cuál es el problema cuando queremos abordar con esta misma mentalidad los problemas cuánticos? Más allá de su interpretación, ¿no? Ya sabemos que de por sí ahí hay inconvenientes. La ecuación que modela precisamente en una ecuación, bueno, a energías muy pequeñas, es la ecuación de Schrödinger. Precisamente es una ecuación diferencial de segundo grado en la posición y primer grado en el tiempo. Son ecuaciones diferenciales parciales, pero resulta ser que para diferentes condiciones iniciales, bueno, para la misma, hay, digamos, diferentes soluciones. Aquí lo que se muestra es la densidad de probabilidad del átomo de hidrógeno, ¿no? Todos lo conocemos porque precisamente es el primer elemento de la tabla periódica, ¿no? Es de los primeros que se formó en el universo. Entonces, así es como luce, no exactamente como, bueno, una de las posibles versiones del átomo de hidrógeno sería esta, ¿verdad? Dependiendo qué números o qué valores le demos a los números cuánticos. Pero no es como usualmente lo imaginamos, ¿no? En el modelo de Rutherford, que es el núcleo y el electrón dando vueltas alrededor de él, ¿no? Aquí precisamente hay una nube de probabilidad de dónde es posible encontrar precisamente ese átomo de hidrógeno. Bueno, al electrón correspondiente al átomo de hidrógeno. Entonces, la pregunta es, bueno, hemos enfatizado que para los problemas clásicos es importante conocer qué ecuación vamos a utilizar, qué condiciones iniciales y además cuáles son las soluciones físicamente admisibles. Ahora vamos a hacer un paseo por lo que es la pincelada impresionista, que en este caso vamos a hacer un pequeño review de lo que fue el gran matemático John von Neumann. Básicamente, todos aquí seguramente han visto una obra de arte, ¿no? ¿A qué corriente pertenezca? Pues eso ya dejamos un experto, pero precisamente aquí traté de colocar, ¿no?, imágenes que corresponden al impresionismo. ¿Alguien podría decirme precisamente cuál es la diferencia de estas obras de arte con las que usualmente conocen? No importa qué arte, de qué año sea. O sea, ¿cuál sería la diferencia que ustedes notan, principalmente? Para aquellos aficionados al arte, ¿no? O que han visto alguna vez alguna galería. ¿Cuáles dicen que son las diferencias principales? O sea, ¿son iguales a todas las obras de arte que conocen? Tiene que haber algo en común, ¿no? Por algo, digamos, nace una nueva corriente. Para que veamos un pequeño de contexto, el impresionismo surge precisamente... Hubo muchos antecedentes, ¿no? Pero surge principalmente cuando un crítico de arte llama de forma peyorativa a precisamente el sol naciente de Claude Monet. Entonces, precisamente como burla, lo dijo el impresionismo, y así se le quedó precisamente a esta corriente de arte, ¿no? ¿Qué pueden notar? Bueno, quizás la imagen no nos ayuda mucho, pero quiero que vean lo siguiente, ¿no? El protagonista en esas obras de arte, ¿no?, es la luz, cómo la percibimos y además los diferentes colores. Quiero que vean que a diferencia de las obras de arte anteriores o incluso actuales, precisamente el protagonista son las pinceladas. Estas no se tratan de ocultar, no se mezclan, ¿no? La obra de arte consiste en pinceladas que se dan, en donde lo que trata de dar es la impresión que tenemos de un cierto fenómeno, de una cierta captura, precisamente en ese instante, ¿no? Precisamente el protagonista no es quien está generando precisamente esa luz, sino precisamente cómo la estamos percibiendo, ¿no? Entonces, precisamente pueden verlo tanto en la obra de arte fundamental, ¿no? Hay muchas, aquí nada más puse 4 ejemplos, es La impresión del sol naciente, Pipi Hurra, La mezquita y La noche de paz, ¿no?, que precisamente son obras ilustres del impresionismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver precisamente una corriente de arte totalmente desconexa con precisamente las teorías científicas? Aunque uno, bueno, haciendo una suposición arriesgada, uno diría que no tienen nada que ver. Pero resulta ser, ¿no?, que precisamente el impresionismo surge aproximadamente, si no me recuerdo, en 1872, que es cuando Monet precisamente pone esta obra de arte, bueno, la exhibe. Y la mecánica cuántica, los orígenes de la mecánica cuántica es aproximadamente 30 años después, aproximadamente del 1900. Entonces, resulta ser que el problema de la mecánica cuántica
como surge principalmente es con la radiación de cuerpo negro. Un cuerpo negro se lo pueden imaginar como precisamente un cuerpo que absorbe toda la luz y la luz que va a emitir él precisamente es proporcional precisamente a la temperatura que llegó este cuerpo. Básicamente un ejemplo sencillo es una vela, ¿no? Una vela de cumpleaños. Cuando la soplan pueden verse que al final de que la vela no se deja, queda una pequeña mechita de fuego. Entonces eso se puede considerar idealmente, ¿no?, como un cuerpo negro. Entonces el problema principal era cómo es la interacción de materia con radiación. Precisamente esto no iba a depender de qué material fuese. Y resulta ser, ¿no?, que en la mecánica cuántica lo primero que se llega a describir y después a confirmar teóricamente es que precisamente pues se da de manera discreta, justamente como las pinceladas, ¿verdad? Entonces eso es un poco impresionante, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces ahí hay una analogía entre lo que es el impresionismo y los orígenes de la mecánica cuántica. Entonces precisamente ¿quién fue von Neumann? Fue un matemático húngaro-estadounidense, ¿no?, que precisamente sus contribuciones fueron a muchas de las ramas de la ciencia, ¿no? No fue una, no fue dos, fueron un montón. Principalmente ahorita vamos a hablar de esta contribución que se redacta en este libro, que son Mathematical Foundation o Quantum Mechanics, en donde lo que va a hacer es establecer los fundamentos matemáticos de las teorías, bueno, de la teoría en este caso más exitosa de la humanidad, que es la mecánica cuántica, pero precisamente no fue su contribución, ¿no? Puso una contribución a mecánica cuántica, ¿no?, precisamente los fundamentos teóricos que la sustentan. Participó en el teorema de Gödel. Para aquellos de forma simplista, el teorema de Gödel básicamente nos dice que hay preposiciones matemáticas que no van a poder probarse. Eso quiere decir que un sistema matemático precisamente nunca va a ser completo ni consistente. Otra contribución, fue el primero que precisamente le dio realmente una importancia al teorema de Gödel. La máquina de Turín. La máquina de Turín, precisamente una máquina que se imaginaban que precisamente le pasamos una lista de signos, ¿no?, o de símbolos, y precisamente esta máquina iba a poder realizar cualquier cálculo justamente como una computadora. Precisamente Neumann también precisamente imagina una forma más realista de esta máquina. También participa en el proyecto Manhattan, ¿no? Todos lo conocen, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, que precisamente es pues las bombas, ¿no? Precisamente no hay quien adjudicarse, pero precisamente la contribución de Johann von Neumann fue precisamente, como había muy poco uranio, él precisamente desarrolló un método matemático, claro, el modelo, para cuando esta bomba se hiciera con plutonio. También con autómatas celulares. Si ustedes perforan precisamente o hacen un arreglo en donde a cada cuadrito le asignan unas ciertas operaciones y la evolución de ese sistema tiene que ver cómo solamente absorbía a su alrededor, estos sistemas simples van a formar sistemas más complejos, ¿no? Entonces también ahí contribuye con Neumann. Y por último, la computadora electrónica, que básicamente es un precursor de la computadora digital. Lo que hizo von Neumann en este caso es vamos a almacenar precisamente en un programa datos e instrucciones de forma que coexistan, y ahora sí, cuando yo quiera modificar algo de hardware no tengo que volver a configurar los cables, simplemente tengo que reprogramar las instrucciones que ya he puesto. Entonces aquí hay un teorema muy importante. Es la forma más simple que pude reducirlo. Esta aparece en el libro que les mencioné y básicamente tiene que ver con lo siguiente. En mecánica cuántica, en mecánica clásica lo que nos sirve es la posición, momento, energía, momento lineal. En mecánica cuántica pues se les da una promoción a esas cantidades, ahora se convierten en operadores. Una forma simple de ver un operador se lo pueden imaginar como una función, ¿no? Una función que agarra un valor y lo lleva a otro lado. Ahora, en mecánica cuántica no solamente es importante cómo esta función opera, ¿no?, sino también es sobre qué conjuntos, o mejor dicho, sobre qué cosas puede actuar. Entonces aquí aparecen muchos símbolos, ¿no? Entonces la forma más dinámica en la que quiero explicarles esto es mediante con globos, ¿no? No sé si sepan que el día del físico coincide con el día del payaso, entonces pues vamos a hacer alusión a eso, ¿no? Precisamente primero quiero darles que es un operador A. Aquí yo tengo un globo que dice, este dice A punto. Dice A, ¿no? Entonces básicamente ¿qué hace lo que hace el operador, ¿no? Voy a inflarlo. Entonces básicamente el operador original es llenarlo de aire. ¿Dónde está? Se me borró. Ya no se ve, pero bueno, piensen que esto es A, ¿no? Básicamente la operación matemática lo que va a hacer es básicamente asignarle valores para que este globo pueda inflarse, ¿no? Si lo infló más, pues precisamente hablo de otro operador. Si lo infló menos, pues de otro operador distinto.
Precisamente este operador está representando una cantidad física de nuestro sistema. ¿Quién sería el apunto? Precisamente el apunto sería algo así como la operación inversa, ¿no? Que si yo lo desinflo, pues precisamente me va a quedar algo como el original. Ya sé que se deformó, pero ustedes piensan que me queda un globito tal cual como estaba. ¿Qué significa que sea simétrico, no? Que precisamente al hacer la operación inversa me deja el globito tal cual estaba. ¿Qué significa que esté cerrado? Significa que si mi globo original es este, mi operador, resulta que yo me puedo acercar a él lo más próximo precisamente con globitos más pequeños, ¿no? Uno así, uno así, uno así, uno así, de sumarlos de tal forma que yo tenga un globo tal cual yo lo tenía. Entonces básicamente, ¿qué me dice? Es, usualmente lo que uno hace es suponer que ese operador debe ser a todo punto, tal cual lo requiere la teoría, pero no siempre pasa. Entonces básicamente vamos a formular lo que se llama el espacio de deficiencia. Básicamente se llama deficiencia porque es lo que le falta al operador para que realmente sea a todo punto, tal cual nos gusta en mecánica cuántica, porque pues necesitamos que primero que nada, que los eigenvalores sean reales, ¿no? que nos reproduzca todo el espacio y podamos aplicar un montón de teoremas necesarios para la TRI. Entonces básicamente se llama por eso espacio de eficiencia, porque nos mide qué le falta al operador para que sea como deberíamos. Luego sé que von Neumann nos da una receta, ¿no? Y va a haber 3 posibilidades, compañeros. La primera, a ese operador no le hagas nada, él ya nació a todo punto, no hay nada que hacer. Segunda, e interesante, que los espacios de eficiencia son iguales y mayor o igual a 1. Eso nos dice que precisamente va a ser posible hacerle algo a los operadores para que sean a todos puntos. Y tercera y última oportunidad es que hagamos lo que le hagamos a los operadores, no va a cambiar nada, ¿no? Nunca van a ser a todos puntos como tal. Entonces, una receta de cómo formularlos, y básicamente la receta, compañeros, va a depender de las condiciones iniciales que precisamente el operador tenga. Precisamente se dice condiciones iniciales y también los valores en la frontera. Entonces, de forma generalizada se dice condiciones en la frontera. Un ejemplo, ¿no?, muy particular es de aplicar esta teoría a se llaman modelos de juguete. Tenemos una partícula confinada en un intervalo finito, 0, un problema muy usual que a todos en mecánica cuántica, a los que la toman, nos hacen resolver como primer ejemplo fácil, es ¿qué le pasa a una partícula que precisamente está confinada en paredes infinitas? Pues lo más fácil sería que estas paredes son impenetrables, ¿no? Es decir, no puedo atravesarlas. Entonces básicamente estoy dando ahí una condición, ¿verdad? La función de onda, que es la que describe el comportamiento de un ensemble de electrones, es que aquí en esos extremos se debe de anular. Pero resulta ser que para este problema, pues no son atoppuntos realmente, entonces no podemos aplicar toda la teoría de mecánica cuántica que nos gustaría. Pero si yo a este problema tan sencillo le aplico la teoría de extensiones, porque extiende el dominio sobre las cuales puede actuar mi operador, yo obtengo problemas muy importantes, ¿no? Como es el teorema de Bloch y el efecto Hanovern. El teorema de Bloch básicamente lo que me dice es cómo se comporta un electrón en una red periódica, que precisamente se puede imaginar como un cristal, ¿no? O también cómo se comporta un electrón cuando éste atraviesa precisamente, la función de onda sería un electrón, cuando atraviesa un solenoide, donde precisamente hay un campo magnético. Resulta ser que lo que define esos problemas es el mismo básicamente topológicamente hablando, pero la única diferencia es que las condiciones de frontera son diferentes. Entonces, al momento de yo querer tratar de arreglar este problema, me lleva a otros que precisamente en la naturaleza los encontramos. Entonces es interesante, ¿no? Precisamente aplicarle el rigor matemático, ¿no?, a un problema sencillo me lleva a sistemas que realmente existen en la naturaleza. Entonces el objetivo de esta teoría en general es aplicar, ¿no?, a la teoría de extensiones juntas a un sistema que ya exista, que tenga deficiencias y ver si me puede predecir un nuevo sistema, ¿no?, que precisamente existe en la naturaleza. Entonces, para que me crean, ¿no?, esos son modelos de juguete como justamente lo estoy intentando enfatizar, voy a aplicarlo precisamente al átomo de hidrógeno, ¿no? Todos lo conocemos. Particularmente me voy a enfocar en la parte radial. Esto podría ser el análogo a la energía cinética, a la energía angular, y esto es precisamente el potencial eléctrico debido a la interacción del electrón con la carga del núcleo. Resulta ser que si ustedes lo ven esto como una función matemática, ¿no?, ¿en qué punto R no lo puede evaluar? Porque si no, me da una inconsistencia. En 0, ¿verdad? Por esa simple, vamos a decirlo así, deformación que tiene en ese punto que no lo puede tocar, este operador, precisamente la parte radial solamente, no es a todo punto como nos gustaría. Entonces le aplicamos la teoría
Y resulta ser que a partir de cumplir ciertas condiciones matemáticas, ¿verdad? Como que sea diferenciable, que sea suave, que sea continuamente diferenciable para que podamos hacer interacción por partes y todas las condiciones matemáticas necesarias, debe cumplir, ¿no?, una cierta característica, que son modeladas por las siguientes condiciones de frontera. Entonces básicamente lo que estoy agarrando es al átomo de hidrógeno, ¿no? Le pongo esteroides con la teoría de extensión hasta puntas. Y resulta ser, compañeros, que me va a arrojar que en realidad, bueno, de acuerdo a la teoría matemática, que existen una infinidad de átomos de hidrógeno. Esto precisamente lo pueden observar en esta gráfica. Yo sé que no se ve bien, vamos a hacerle un zoom, ¿no? Y nos dice que dependiendo, ¿no?, lo que hice fue tomar el átomo base, porque pues si yo modifico la condición de frontera, el átomo de hidrógeno son de los pocos que tienen solución exacta, ¿no? Entonces, si yo modifico la condición de frontera, resulta ser que eso no lo puedo solucionar. Tengo que meter una computadora, ¿no?, por el método que a ustedes les guste, y resulta ser que pues mejor decidí hacerlo para el átomo base para intentar ver si estamos por buen camino. Y resulta ser que todo este continuo lo que me está dando son las diferentes energías, ¿no?, de ligadura o del estado base de átomo de hidrógeno que podrían haber. Pero precisamente hay algo importante. La que corresponde a cuando gamma tiende a infinito, ¿no?, numéricamente, claro, como 10 a la 4, es la única que dice 0.15, perdón, menos 0.5. Porque esta es la energía del átomo de hidrógeno para el estado base. Aquí hay varias constantes. Usualmente lo que se hace es que esas constantes en las, se dice unidades naturales, que toman igual a 1, y luego que sobrevive es el 1 medio, bueno, menos 1 medio. Entonces, de toda la posibilidad de átomos que existe, la que nos reproduce lo que medimos en el laboratorio es precisamente la de cuando gamma tiene infinito. Eso significa que hay sistemas, ¿no?, para los cuales existen otros valores. Pueden verse que para gamma negativo empiezan a existir estados estados más ligados, lo cual es interesante, porque si hacemos la misma analogía, ¿no?, que para el problema de una partícula en un intervalo le aplicamos extensiones y nos da otros sistemas que existen en la realidad, entonces bajo esa misma cosmovisión, vamos a decirlo así, entonces este es el átomo de hidrógeno que nosotros vemos en este universo. Los demás podrían ser, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, no lo sé, en un campo gravitacional curvo, ¿no?, o el átomo de hidrógeno con un campo magnético. Entonces la misión del grupo de investigación actualmente es encontrar, ¿no?, precisamente estos valores. ¿A qué se refiere? Puede ser que, como en el problema de la caída libre, no las soluciones sean físicamente admisibles. Pues puede ser, ¿verdad?, que alguno nos dé un sistema nuevo precisamente relacionado con el átomo de hidrógeno. Básicamente, el análogo, ¿no?, humorístico de esto es, si yo le pido al genio de la lámpara, ¿no?, que le agregue un electrón extra a todos los átomos del universo. Entonces, aquí hay varios, ¿verdad?, pero solamente uno es el que me corresponde para lo que yo mido justamente en este universo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la conclusión, ¿no?, de todo esto? Si yo aplico una teoría rigurosa, matemática, ¿no?, a lo que deben cumplir las cantidades físicas en mecánica cuántica, me dice que ese problema puede ser que no se pueda hacer nada, o bien que exista una infinidad de sistemas para los cuales se arregla lo que yo quiero. Pero esos sistemas tienen una correspondencia física, ¿no? ¿Cuál corresponde de ellos? Pues usualmente se puede usar varios parámetros, ¿no? Uno aquí medimos el que medimos precisamente usualmente en el laboratorio, ¿no? Otra sería usar parámetros de simetría. Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento, ¿no?, que va hacia allá, y yo invierto el espacio, pues también quisiera que precisamente ese momento lo hiciera. Entonces uno usa argumentos físicos para ver precisamente cuál es la solución físicamente admisible. Y pues lo importante es de que para el átomo de hidrógeno, al menos para la parte radial, me da el átomo que observamos, pero eso no significa que no pueda extraer otros sistemas equivalentes al átomo de hidrógeno. Entonces básicamente la perspectiva es la misma que el impresionismo, ¿no? Dependiendo yo precisamente cuál sea la luz que incida sobre el objeto, ¿no?, voy a obtener sobre una misma objeto diferentes impresiones, ¿verdad? Y pues que en general sería una obra de arte distinta. Entonces aquí básicamente el mismo sistema, le aplico teoría de extensión de puntas y me da un sistema totalmente nuevo que puede o no existir precisamente en nuestra naturaleza. Y pues sería, muchas gracias por su atención, y precisamente enfatizando en una frase de uno de los matemáticos actuales, ¿no?, vivos, muy conocidos, es Terence Tao, que precisamente dice que las matemáticas no se tratan de números, ecuaciones y cálculos o algoritmos, ¿verdad?, sino se trata de entender precisamente qué nos está diciendo cada uno de ellos.
Muchas gracias por su atención y pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Chicos, una pregunta para el ponente. Va a haber dulces. Son los dulces, Una mano por ahí. Ok. ¿Me paro? ¿Así? Si quieres. Sí, soy un flujo. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Últimamente estaba escuchando que Terrenstao precisamente utilizó inteligencia artificial, o bueno, corroboró la solución de una inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, para solucionar uno de los problemas no me acuerdo el nombre, pero para solucionar un problema matemático. Entonces, ¿qué opinas o qué futuro ves como tal de la inteligencia artificial para el desarrollo de ecuaciones matemáticas o problemas matemáticos mucho más complejos? Claro, pero es una muy buena pregunta, ¿no? Básicamente, así como von Neumann fue partícipe, ¿no? Y presidió precisamente este cambio en las diferentes etapas de la humanidad, precisamente en sus logros científicos. Nosotros, bueno, su época, ¿verdad? Ustedes fueron conscientes del boom que tuvo la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues recientemente había muchos artículos, ¿no? De, por ejemplo, cierta inteligencia artificial, por ejemplo, DeepSeek, ¿no? ChatGPT particularmente, si es que en algún momento, vamos a decirlo así, va a reemplazar, digamos, a la comunidad científica para, en este caso, proponer nuevas teorías o incluso solucionar aquellas que no se han podido, ¿no? Resulta ser que es un experimento, ¿no? Te lo platico así muy generalmente, que al menos, ¿no? En el desarrollo actual, ¿no? Que tiene la inteligencia artificial el día de hoy, si le damos un problema muy complejo, lo va a poder solucionar, sí, pero siempre y cuando les demos las instrucciones precisas, que precisamente instrucciones precisas ya las tuvo que haber tomado una persona con experiencia, precisamente experta en el campo, pero resulta ser que le da la misma respuesta, siempre y cuando le diga el camino que tiene que seguir, ¿no? Claramente esa persona pues tuvo que recurrir por método de equivocarse, aprender una teoría nueva y aplicarla para precisamente saber esa receta. Entonces, en el tiempo actual, yo diría que pues sí podría responder, ¿no? Nuevas demostraciones, ¿no? Optimizarlas o incluso responder a aquellas que no se han podido, pero pues siempre con cierta reserva de verificar si lo que está diciendo está bien hecho o bien si le dieron las instrucciones precisas para hacerlo, ¿no? Precisamente pues es un algoritmo que tiene que seguir como una receta para llegar a un resultado final. Entonces, en la época actual no me preocuparía mucho, pero pues ya veremos cómo va evolucionando, ¿verdad? La IA. ¿Otra pregunta? Ok. Sí, hola. Nos comentabas que en la mecánica cuántica algunas cantidades físicas se convierten en operadores y que estos tienen su inversa. Sin embargo, en las matemáticas clásicas, por así decirlo, cuando una función es biyectiva no se le puede encontrar la inversa. ¿Esto ocurre también en la mecánica cuántica? Bueno, la analogía que yo hacía es de que la operación inversa, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que las cantidades físicas se les otorga el operador. El adjunto no necesariamente es lo inverso, ¿no? O sea, hice la analogía con el globo, ¿no? Para que sea algo didáctico en el sentido de como la operación contraria, ¿no? Al operador original. Pero básicamente en mecánica cuántica, ¿no? Sí llega a haber ocasiones, ¿no? En donde el operador, vamos a decirlo así, de forma muy relajada, que se encuentra en el denominador de la ecuación. Entonces precisamente también tenemos que tener cuidado, ¿no? Precisamente este operador precisamente no siempre tiene la inversa, o sea, no existe, ¿no? Y una vez lo hace así sin saber, pero eso es algo que en física usualmente da la casualidad, ¿no? Que las cantidades físicas que corresponden son bien comportadas. Eso quiere decir que precisamente se excluyen, ¿no? Pero ya vemos lo que pasa, ¿no? Si excluimos, por ejemplo, el cero en la ecuación radial, puede ser que precisamente surgen problemas nuevos, ¿no? Al quererlo incluir. Entonces la respuesta corta sería
No es que exista como tal el inverso, pero se exige, ¿no?, que en la mayoría de los casos esas funciones sean, bueno, esos operadores sean bien comportados. En el dado caso que no lo sea, pues podríamos aprovechar, ¿no?, para describir fenómenos de la naturaleza que quizás no hemos visto, tal cual lo hemos presentado aquí. ¿Ya no hay más preguntas, chicos? ¿Ya no hay más preguntas? Ah, de este lado, de este lado. Aquí hay 2 manitas. A ver, levanten la mano para contar todas las preguntas finales. 3, ok. Hola, sí, yo más que nada era para preguntar en el enfoque al arte, de por qué el impresionismo específicamente, ¿no? O sea, para escribir el trabajo de von Neumann, cómo se relacionan sus teorías, porque él trabajó muchas cosas, ¿no? Matemáticas, computación y muchas ramas, él estuvo ahí metido y era ponente en varias ramas, como digo. ¿Cómo se relaciona esa parte? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué eligió impresionismo, no? No eligió realismo, no eligió cubismo. Y la razón principal es la que comentaba en ese sentido. Ay, creo que ya no funciona. A ver. Ahí está, ya funciona. Muchas gracias. Entonces, básicamente, la idea de por qué elegí el impresionismo no es la primera vez que se me ocurrió a mí, ¿verdad? Ya ayer más lo había discutido, ¿no? Precisamente un análisis matemático. Resulta ser, ¿no?, que si tomamos la teoría de extensión de tapuntas, que es aplicable a la mecánica cuántica, si tú nada más observas, digamos, una parte de la pintura, es un pincelazo, ¿no? No nos comunica nada, son partes desconexas, ¿no? Yo aquí veo un pincelazo, otro pincelazo, porque recuerden que no se mezclan, ¿no? Son pincelazos que están ilustrando precisamente cómo la luz se está reflejando en los objetos, ¿no? Todos aquí son pincelazos, ¿no? No es que yo agarra, no se mezclan colores, básicamente. Entonces, estos pincelazos, si los vemos como un todo, ahora sí forman la unidad, que precisamente sería lo que nos quiere dar la impresión de lo que está dando esta obra de arte. Entonces, básicamente, el análogo de los pincelazos sería ver a la mecánica cuántica que trabaja con cantidades discretas. Usualmente en la mecánica clásica, pensamos que eran cantidades continuas, ¿verdad? Como la energía, ¿no? Siempre te va a dar una forma continua de la energía, pero eso es que la mecánica cuántica no revelaba que precisamente, al menos en el cuerpo negro, esa interacción se daba en paquetes pequeños, o lo que se llamó después en cuantos. Entonces, precisamente, la analogía es correcta porque precisamente, ¿no?, las pinceladas, ¿no?, que son de manera individual, que son precisamente disconexas con distintas regiones de la propia pintura, si las uno todas, me da precisamente una imagen completa. Lo mismo pasa en mecánica cuántica, ¿no? Cuando yo estudio, ¿no?, vamos a decirlo así, el micromundo, lo que veo son cantidades discretas, pero si las uno todas, ya veo precisamente el fenómeno a escala mayor. Entonces, por eso decidí que el impresionismo, ¿no?, es una buena analogía con respecto al el trabajo de von Neumann, porque además de esa parte discreta, dependiendo tú cómo veas ese objeto, pues les da distinta luz, ¿no? Entonces, dependiendo tú qué condiciones de frontera le des al problema, vas a ver un sistema distinto. Entonces, digamos, esas son las razones, ¿no?, tanto la parte inicial con la conclusión del trabajo, ¿no?, de por qué se decidió hacer esa analogía con el impresionismo. Ok, sí, muchas gracias. ¿A ti? ¿Había otra pregunta ya? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un momentito, es que aquí tenía anotada mi pregunta, pero... Sí, claro. ¿Usted cuál cree que es la diferencia real entre la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos? ¿Cree que es lo mismo o son cosas diferentes? Sí, son cosas diferentes, porque precisamente la mecánica cuántica que se está abordando aquí es la mecánica cuántica no relativista, ¿no?, que precisamente considera que las partículas tienen asociadas una función de onda. Lo que hace la mecánica cuántica de campos es que precisamente esa partícula surge debido a la interacción de un campo, como una sábana, ¿no? O sea, existe la sábana de los electrones, ¿no?, que al hacer una interacción con ese campo surge lo que es un electrón.
¿no? Entonces, precisamente se llama teoría cuántica del campo, ¿no? Porque cada partícula fundamental está descrita por un campo, ¿no? El campo de los protones, el campo de los electrones, y la interacción es la interacción de esos campos, ¿no? Una forma de brincar de la teoría mecánica, bueno, de la mecánica cuántica no relativista a la teoría de campos es que precisamente la función de onda que describe precisamente ese objeto es una función de onda compleja, no es real, entonces podría promoverse a un campo, ¿no? En este caso se llama que las soluciones en la mecánica cuántica no relativista es el campo de Schrödinger, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver, digamos, es el campo asociado a esa partícula, ¿no? O a un ensemble de partículas, es decir, partículas muy parecidas en las condiciones. El otro, ¿no? El campo de los electrones es un campo que se extiende en todo el espacio y en todo el espacio y el tiempo del universo, y todos los electrones salen de ahí, ¿no? Como precisamente interacciones, ¿no? De ese propio campo. Entonces, no son teorías excluyentes, ¿no? Pero una, digamos, es mecánica cuántica, está como por aquí, ¿no? No relativista, y la teoría cuántica del campo, ¿no? Ya engloba a otras teorías físicas, incluso cuánticas. Abarcaría todo, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, dependiendo igual cuál sea, ¿no? Porque hay muchas teorías que sí hablan del campo, ¿no? Pero tenemos que ver si es un campo que precisamente une muchos, ¿no? La interacción, la teoría de cuerdas, ¿no? La interacción de esos campos, ¿no? Entonces tendríamos que, pero digamos, esta no, o sea, si aquí tiene, digamos, consecuencias importantes, podríamos abordar el problema en la teoría cuántica del campo, ¿no? ¿Qué condiciones tendremos que darle, ¿no? A ese campo que existe en todo el universo para que precisamente nos dé un sistema distinto? Pero sí, la pregunta es muy, muy válida. Ok, gracias. Gracias. Al principio mencionaba los 3 elementos principales de las teorías físicas, que son el formalismo, leyes dinámicas y las reglas de correspondencia. Mi pregunta es, ¿estos elementos se siguen de la misma manera para las teorías en la mecánica cuántica, o al igual que varios aspectos se deforman? Sí. No se siguen exactamente en ese orden, ¿no? Si les contara la historia, ¿no? Primero Schrödinger propone la mecánica cuántica matricial, que es al tratar de describir las interacciones, y luego de manera análoga Schrödinger lo hace con la teoría ondulatoria. Pero precisamente ellos ya se fueron a esta parte, ¿no? A las leyes dinámicas, a tratar un modelo. ¿Cuál es el modelo que tenían que resolver? El átomo de hidrógeno, ¿no? Ya después vino von Neumann y precisamente ya existían los espacios de Hilbert, ¿no? Que es la teoría necesaria, pero él solamente lo que lo hizo fue formalizar precisamente todo lo que decía precisamente Schrödinger, Heisenberg y toda la comunidad involucrada, para ponerla en un lenguaje donde se vea, a ver, esto que utilizaste sí es cierto, ¿no? Pero esa es la razón de, ¿no? Entonces no siempre sigue precisamente el orden, ¿no? Usualmente siempre empezamos por aquí, ¿no? Y ya después nos encargamos de ver si lo que dijimos tiene base matemática, ¿no? Cuando realmente en el mundo real pues debe ser, no siempre es así, ¿no? Usualmente a veces la teoría matemática trata de encontrar si tiene alguna conexión física, ¿no? Pero no siempre es el mismo orden, ¿sí? Depende de mucho. Gracias. Agradecemos sus preguntas y su interés por esta ponencia. Agradecemos su ponencia el maestro Luis Enrique Camacho Castillejos, el cual me permito leer su constancia. Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Luis Enrique Camacho Castillejos por su valiosa participación como ponente en la conferencia Operadores y pinceladas en el lenguaje matemático de los cuánticos. Agradecemos su presencia a los presentes, las salidas por los laterales y sin